Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto de presentarles a dos artistas que además eligieron paralelamente gestionar y promover. Bienvenidos, queridos Rigel Herrera, el maestro Carlos Jaurena. Bienvenidos. Gracias, qué gusto estar contigo. Igualmente, Gracias, Juan Carlos. muchas gracias. ¿Qué los llevó a gestionar? Bueno, en mi caso fue que estaba eh, participando en un grupo de artistas a finales de la década de los 80 que se llamó el Sindicato del Terror, en el que hacíamos performance, instalaciones y otras disciplinas artísticas. Y surgió la idea de crear una galería que sirviera de espacio para presentar la obra de todo este grupo, bueno, de los miembros del grupo y de colegas nuestros de esa generación. Y bueno, las cosas se fueron dando de tal manera en que yo fui nombrado director de ese espacio que se llamó El Gueto, en la Colonia Obrera. Tuvo una corta duración, pero fue un inicio en mi carrera de promotor cultural independiente. Después he participado en instituciones de gobierno, pero sí fue un gran inicio que me formó y que me dio mucha experiencia. Fíjate que el primer semestre de la Esmeralda terminamos como los cuadros y de repente dije, ¿y ahora qué hago con mis cuadritos, no? O sea, y venía de formaciones de otra carrera, ¿no? Venía del TEC de Monterrey, que te forma diferente pensamiento, arquitectura y diseño, ¿no? Entonces, después de ese momento dije, pues bueno, voy a abrir el garage. Tenía yo la fortuna de vivir en el edificio Vizcaya, ahí en Bucareli, y el garage era una cosa preciosa, enorme, y dije, bueno, pues lo voy a pintar de blanco, lo voy a colgar. Hice unas lámparas tipo eh, lámparas de carnicería, o sea, agarré dos palos enormes, les clavé ya sabes, cable foco, hice la primera exposición de la Más Médula y invité a 3 amigos más, porque en realidad eran 4 paredes. Invité a 3 amigos más del mismo semestre y de ahí fue que todo un boom que ahorita ya les platicaré, pero en realidad fue una necesidad como muy intuitiva, así muy, puta, pues ahora qué hago, ¿no? ¿Se da de manera inicial, por una intuición, por una coincidencia o por una carencia dentro de las oportunidades que hay en el medio? ¿Para qué y por qué gestionar y continuar gestionando y promoviendo, no nada más a uno, sino también a otros del gremio? Sí, bueno, yo tengo mi teoría, mi tesis de que eh, a raíz del temblor de 1985, la sociedad civil se dio cuenta de que el gobierno, que ya habíamos pasado por varios sexenios, pues de falta de apoyo a la sociedad, y bueno, nosotros como artistas también sentíamos que no había espacios para mostrar nuestro trabajo, aunque en esa década muchos éramos estudiantes aún, pero que ya teníamos esa inquietud de querer mostrar nuestro trabajo. Había muy pocos espacios, casi nulos. Entonces, a raíz de ese desastre del temblor, en el que la sociedad civil se da cuenta de que unidos pueden hacer muchas cosas, también los artistas empiezan a abrir espacios alternativos que le llamábamos en ese entonces, y surge el Salón de los Aztecas, la Quiñonera, después la galería que yo dirigí, El Gueto, pero muy pegado en esa década, ¿no? A finales de los 80. Y sí, fue esta carencia de oportunidades, de apoyos, que nos motivan a decir, bueno, tenemos que crear nuestros propios espacios. Eh, yo creo que años atrás había una represión hacia los jóvenes mucho más intensa, digamos,
también estábamos saliendo del 68 y del 71, ¿no? Con el halconazo ahí de San Cosme, etcétera. Claro, no es que nosotros lo hayamos vivido en carne propia, pero sí teníamos esa memoria de que había sucedido con personas que conocíamos un poco mayores a nosotros, etcétera. Entonces, todo eso sí nos hacía ver que si no lo hacíamos nosotros en ese momento, nadie lo iba a hacer. Entonces, surgieron muchos espacios, algunos eran flor de un día, ¿no? Porque también se abrían en restaurantes, en mueblerías, en pulquerías, etcétera. Pero sí hubo espacios que lograron hacer una amalgama de no solo de artistas visuales, sino que también de música, de literatura, de danza, de video, de otras disciplinas artísticas. Entonces, creo que fue esa década, finales de los 80 y todos los 90, que le dio un gran auge a los espacios alternativos. Sí, fíjate, oye, Jaurena, ahorita Juan Carlos seguramente recordarán la maravilla de la cantina El Nivel, ¿te acuerdas? De Jaurena. Sí, claro. O sea, era justo el lugar perfecto, era reunión de artistas, era apoyo a los artistas, intercambio por alcohol, ¿verdad? Porque era más bien ahí un cotorreo, y toda la obra que se expuso también ahí, como bien dice Jaurena, no solo eran espacios alternativos, eran cocheras, salones, cantinas, ¿no? Fue una época padrísima. A mí no me tocó esa de los 80, a mí me tocó mediados de los 90, ¿no? Claro, bueno, y en relación al nivel, digo, me atrevo a sugerir que algún historiador de arte o alguien se anime a sacar un libro o algún documental, ya sea en video o por escrito de ese espacio, porque creo que el nivel viene arrastrando su historia, bueno, desde mucho antes, por supuesto, porque siempre se dijo que era la cantina con el primer registro como cantina en la Ciudad de México, o sea que es antiquísimo, pero digamos, por la cercanía con la Academia de San Carlos, me parece que viene arrastrando una historia mucho más vieja que el surgimiento de los espacios alternativos. Entonces, el que alguien se animara a rastrear a los que aún están con vida y que puedan hablar del nivel, y que seguramente si escarban en sus archivos encontrarán alguna imagen, fotografías o dibujos que se hicieron, etcétera, podría ser muy interesante. Pero bueno, sigamos con el tema. Me encanta verlos sonreír cuando hablan de esto, porque denota un gusto genuino, no nada más por lo divertido que seguramente fue y es, sino porque lo disfrutan. Es legítimo lo que hacen. Ambos dirigieron o participaron en espacios privados, también en espacios públicos. Hay una diferencia entre una y otra. Una lleva a la otra, no necesariamente. Bueno, en mi caso, después de esta primera experiencia de dirigir el Gueto, abrí una galería en el departamento donde actualmente vivo, que tengo décadas viviendo aquí en la Colonia Escandón. Abrí una galería que se llamó El Departamento, y entonces también hice algunas actividades pues, que pienso yo que fueron muy positivas. Y después de ahí me dediqué a hacer curadurías en diferentes espacios donde me dieran la oportunidad. Por ejemplo, la galería de Mónica Mayer, Pinto mi raya. Ahí hice una colectiva muy interesante. Y luego en Pachuca Hidalgo y en el Centro Cultural San Ángel, etc. Estuve participando en varios espacios donde me daban la oportunidad, hasta que me enteré que la Galería José María Velasco, que depende del INBA, estaba sin director. Yo había expuesto allí en 1993 y en el año 2000 me enteré que estaba sin director. Y entonces fui a las oficinas de Ricardo Calderón, en aquel entonces subdirector del INBA, y le solicité el empleo. Él a su vez lo platicó con Gerardo Estrada, que era el director de aquel entonces del INBA, y a las pocas semanas ya me habían dado el empleo. O sea, fue como muy rápido, muy sorpresivo para mí. Yo pensé que iban a tomarse un tiempo más largo de
tomar la decisión, pero de repente ya me vi yo dirigiendo un espacio en el que yo había expuesto, pero que siempre había deseado dirigirlo. Lo que pasa es que como era institucional, pues me daba un poco de pena llegar así tan a la brava y proponerme, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en el que sí lo hice. Y yo pienso que sí, que toda esta experiencia acumulada de los espacios que dirigí, más las curadurías que hice, y que también habría que mencionar que yo había trabajado años antes como jefe de servicios educativos en el Museo Carrillo Gil, toda esa suma de experiencia y de confianza que la gente fue teniendo en mí, me llevó a que sí me dieran la dirección de este espacio institucional, pero que a su vez tuve una libertad muy, muy amplia de hacer todo tipo de actividades. O sea, nunca hubo una censura. De hecho, tuve exposiciones pues que yo consideraba muy fuertes y que decía, ya mañana me corren. Y no, o sea, fue un apoyo total a mi gestión, que después me dio el brinco a que yo dirigiera así de manera inmediata el Exterés Arte Actual, donde también tuve una gran libertad y un gran apoyo. Y ambos espacios era como dirigir un espacio alternativo, pero con presupuesto, con secretarias, con gente de limpieza, con camioneta para transportar. O sea, lo menciono porque cuando uno dirige los espacios alternativos, regularmente nosotros éramos los que limpiábamos, llamábamos a los artistas, recolectábamos su obra en sus estudios, a veces hasta en metro, etcétera. Y el llegar a los espacios institucionales y que te digan, cuentas con todo para hacer lo que hacías antes, era una maravilla. No, y aparte que tenías la gente de limpieza, la gente que te ayudaba a cargar, aparte tenías sueldo, ¿no? Cosa que en los espacios alternativos para nada sucedía así, ¿no? Y yo tuve nada más hasta ahorita la fortuna de dirigir solo 2 espacios, uno alternativo y otro digamos, institucional. Aquí es donde me gustaría como platicarles mi experiencia. Por ejemplo, la Más Médula, ya les comenté, se formó solo con la idea de poner mis cuadros de último semestre. Como estaba diciendo Juan Carlos, surge una necesidad de todos los artistas de tener un espacio, ¿no? En pláticas anteriores con Jaurena hemos comentado que verdaderamente los artistas no sabemos buscar los espacios. Esto que hizo Jaurena de irse a parar a decir, yo quiero ser director de esto institucional, hijo, yo con la experiencia que tengo nunca me he atrevido, ¿no? No sabemos buscar espacios, no sabemos solicitarlos, no sabemos generar una obra, una serie planeada para un espacio determinado. No sabemos museografía, no sabemos curaduría. En la época yo tuve un debate hermosísimo con Luis Ríos hace tiempo de que a mí la Esmeralda no me sirvió. O sea, yo en la Esmeralda conocí a 2 grandes maestros que me cambiaron la vida. En el 4º año, el museógrafo de la Esmeralda, llegué un día y le dije, oye, dame 2, 3 tips para mi galería. Y me dijo, tienes que medir 1,60 del piso hacia arriba y ahí cuelgas el cuadro. Después de esa experiencia, obviamente me di cuenta que una cosa es colgar cuadros y otra cosa es hacer museografía. Entonces, cuando yo no tenía nada de esta experiencia, no sabía qué estaba haciendo en realidad con la Más Médula, quise darle a los artistas esta primera experiencia, esta primera vez, ¿no? Todas las galerías formales, digamos, las no alternativas, necesitabas tener 3 exposiciones individuales de currículum. Y entonces dices, ¿cómo comienzas, no? Jaurena, a ti que te tocó este momento, ¿qué te pedían a ti para exponer los 80s? Bueno, el caso es que
Bueno, quisiera primero mencionar esto de que efectivamente hay una tendencia, o la hubo hace ya décadas, de que el artista se quejaba de falta de espacios, pero no iba a pedirlos. Yo tengo la percepción de que en esta década más reciente, digamos del 2010 para acá, sí ha habido en las escuelas de arte ya más comunicación en cuanto a qué debe de hacer el artista para promoverse, tanto en galerías como en museos, pedir becas, pedir intercambios de residencia artística, etcétera. Yo pienso que ha mejorado mucho y eso tiene que ver porque los maestros que ahora dan las clases en esas escuelas de arte es gente que ya pasó por toda esta experiencia. Ahora, en relación a las galerías que tú mencionas, que si te pedían experiencia de exposiciones individuales para exponer ahí tu obra, yo pienso que algunas sí, algunas no, porque por ejemplo la OMR a mí me reclutó en su momento, o sea, yo fui artista de la OMR eh, por ahí del 91 al 94 y me reclutaron así como, pues porque les gustó mi trabajo, ¿no? Entonces había espacios que no se fijaban tanto en el currículum, sino como en la propuesta artística, en la calidad de las obras, etcétera, más que en este currículum que a veces yo he tratado, o sea, por ejemplo, cuando yo fui director de estos dos espacios que ya mencioné, a veces el currículum lo leía nada más para saber dónde había nacido el artista, porque todo lo demás, si tenía grandes exposiciones que en París y no sé qué, pero que la obra no, no tenía que ver con eh, la vocación del espacio, pues simplemente no exponían ahí, o artistas que apenas estaban empezando y no tenían gran experiencia curricular, pero que su obra era de gran impacto, pues terminaban exponiendo ahí. A mí el currículum siempre digo, es importante, pero a la vez me parece un poco engañoso en relación a lo que es ya el sustento de la obra. Me llama mucho la atención, después de escucharlos en esta conversación, que después de un rato, de un buen rato, Rigel finalmente introdujo además hay un sueldo, o sea, todo lo que motivó es el quehacer, querían mostrar, querían gestionar, querían hacer, ¿no? Que eso es como muy, muy particular, ¿no? Habla de un punto de encuentro. En el siguiente punto, bueno, pues Rigel comenta que ya la escuela le falló incluso en una formación técnica, y bueno, pues en lo otro, evidentemente. Y en tu caso, pues hay un mayor equilibrio en lo que nos compartes, Aurena. El escenario evidentemente es complejo, es muy diverso. Pueden haber tantas historias como tantos artistas. Evidentemente hay pocos espacios y pocos apoyos y muchos más artistas de los que el sistema puede contener, sea el privado o el público. En tema de rechazo, bueno, pues, y hablando de una experiencia propia, ¿no? Que es finalmente la que puedo compartir, sí he tenido, podría ser un anecdotario eh, considerable de todas las veces y todas las respuestas en torno a un rechazo. Y hay de las más divertidas a las más hostiles o innecesarias, ¿no? Me llama también mucho la atención lo que comentas en torno a un currículum y ver la obra. Pero tú puedes hablar de ver la obra porque puedes ver la obra, ¿no? Que eso hace una gran diferencia. Cuando el artista o cuando un artista está en esa posición de ejercer y de decidir, de elegir incluso. Ustedes han estado o están constantemente en una cancha o en una posición y han estado en otra. Han sido artistas que solicitan y también han sido directores o gestores o funcionarios que también eligen y, y rechazan o no. ¿Cómo viven esa dinámica? Bueno, yo he tratado pues, de ser muy honesto, muy coherente con el aprendizaje de vida que tengo, porque también uno cuando se dedica al asunto del arte, pues trata de empaparse de la historia del arte,
de diferentes movimientos artísticos, etcétera. Y de alguna manera yo sí me siento con las credenciales suficientes para distinguir entre estilos, entre corrientes artísticas, entre calidades de técnica, etcétera. Y sí, por ejemplo, a la Velasco llegaba muchísima gente a pedir una exposición, pero por ejemplo llegaban personas que se habían jubilado hace un año y que se habían puesto a pintar, digamos, en el estilo de Bob Ross, pero sin, sin llegarle incluso a la calidad que pudiera haber tenido Bob Ross, y querían exponer porque se sentían pues, con de que estaban en esa situación de que ya eran pintores. Entonces, al ser rechazados, se molestaban mucho, ¿no? O artistas que, digo, es que hay todo tipo de artistas, pero hay unos como muy indisciplinados en cuanto a la técnica, en que ensucian el color, el dibujo anatómico no es correcto, o sea, porque quieren hacer dibujo anatómico, o sea, si quisieran hacer un expresionismo, figuración, muy en el estilo de cada quien, pero querían ser medio académicos y no lo lograban, pero se sumaba a un mal manejo del color, mal manejo de la composición, etcétera, se les rechazaba y se sentían molestos, ¿no? O sea, es de los que seguramente hablaban de que había una mafia en el espacio que yo dirigía, ¿no? Pero bueno, mi experiencia es esa, el que a mí me gusta transitar en las dos canchas, ¿no? En la de promotor cultural. Yo ahorita estoy dedicado de lleno a mi obra artística y me encanta, pero en el momento en que surja la oportunidad de dirigir otro espacio, pues puedo dejar a un lado mi producción personal para dedicarme de lleno a pues que ese espacio se vea que está manejado por alguien que le interese el arte, que cree en el arte y que lo va a hacer de la mejor manera posible. Siempre hay niveles en la vida, yo siempre he pensado que siempre habrá gente por encima de mí en conocimientos, en experiencias, etcétera, pero el nivel que yo tengo sí me da la confianza de que puedo dirigir espacios importantes y que lo puedo hacer bien, no exento de críticas o de errores mismos que yo pueda cometer en el camino, etcétera, pero es algo que me apasiona y que yo estaría dispuesto a seguir haciéndolo. Yo en cuestión como de selección de artistas siempre he sido como muy barco, ¿no? Soy una maestra muy barco y soy una curadora muy barco, porque la obra que me apasiona, esa es la que expongo. Yo no pude exponer más porque tenía en la Masmédula una exposición al mes. Y de repente eran individuales y de repente eran colectivas. Yo creo que expuse en 9 años que duró la Masmédula completamente alternativa, sin ningún apoyo económico, más que mi trabajo, el apoyo de mis papás porque me dejaban utilizar el garage sin renta. Después me empezaron a cobrar renta el dueño del garage. Entonces la Masmédula se sostuvo en realidad de las clases y de la poquita venta. También porque la mayoría de la obra era extremadamente sexual, cosa que en las galerías formales costaba un poquito más de trabajo buscarlas. Sí había exposiciones de contenido sexual erótico, pero pues pienso yo, ahorita vamos a debatirlo con Jaurena, pero pienso yo que era de personas un poquito con más de experiencia, ¿no? Para enfocarme, más bien, yo no quería rechazar a nadie en la Masmédula, nada más que, bueno, los que no me gustaban los iba atrasando con respecto al tiempo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el siguiente espacio que dirigí, que ese no se los he comentado, es la galería de la Secretaría de Economía, aquí en Torre Ejecutiva, en la Ciudad de México. La Masmédula era un espacio alternativo, sin dinero, totalmente gestionado por mí. Mi marido era el director y hacía el subdirector y hacía la prensa, etcétera, etcétera. Otros amigos me ayudaban, yo lavaba el baño, como estaba contando Jaurena, etcétera, ¿no? Luego llego a la Secretaría de Economía, espacio precioso, y no hay presupuesto.
Entonces, eso era como muy chistoso, porque estoy en la Secretaría de Economía, ¿no? En un espacio maravilloso, y ¿qué creen? No tengo empleados, eh, no tengo limpieza, no tengo policías, no tengo ningún tipo de presupuesto. Entonces, ahí es como mi plática, mi aportación para que platiquemos un poco de un espacio institucional que no, que es completamente similar a uno de autogestión, ¿no? Cosa que no le pasó a Jaurena, por ejemplo, ¿no? O sea, tenías todo en XTDS. Dentro de los efectos de solicitar una exposición, una de las consecuencias es la no respuesta, es el silencio. O sea, uno solicita el espacio o hace una propuesta y hay silencio. ¿Es una respuesta el silencio? No debería de serlo. Yo en otras charlas que he tenido con este tema que acabas de tocar, Juan Carlos, el que un artista va a un espacio institucional, incluso a un espacio alternativo, va y solicita fecha para exponer su obra en ese lugar. Anteriormente se hacía por escrito, algunos lo hicimos en máquina de escribir, ya después lo hicimos en computadora, ahora se puede hacer por correo electrónico, pero cuando uno mete una solicitud a un espacio, más si son institucionales, debe de haber una respuesta siempre. O sea, el funcionario en turno, que tendría que ser la figura del director, está obligado a responderle a los artistas si sí o si no acepta su exposición, pero no los puede dejar en el silencio. Ese silencio es prepotente, ese silencio es autoritario, ese silencio incluso puede denotar que hay una falta de atención al espacio que ese funcionario dirige. Entonces, ¿qué debe de hacer un artista, en mi opinión? Presentar una queja ante la Secretaría de la Función Pública diciendo, y mandándoles copias, por supuesto, ¿no? El día tal, del mes tal, mandé una solicitud de espacio en tal lugar y a la fecha no me han respondido. O sea, ese funcionario va a recibir una llamada de atención de parte de la Función Pública, eh, jalándole las orejas, diciéndole, oiga, al menos respóndale a este artista, ¿no? Y por qué motivo no, o sea, si se la va a dar o no, pero si no, incluso cuál es el motivo, ¿no? A inicios de la década de los 90, los espacios institucionales, pero que no tenían que ver directamente con cultura, como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social y bueno, Hacienda misma y etcétera, como que sí hubo un movimiento muy fuerte de abrir espacios en sus secretarías, o sea, por ahí, digo, a mí me tocó exponer de manera individual en la Sede Sol, ahí en Avenida Constituyentes, y era una galería preciosísima, digo, pequeña y todo, pero preciosísima, que quien la visitaba, pues sus empleados, porque no creo que el público en general se fuera hasta allá, y a veces es medio complicado llegar a ciertos lugares, incluso que te dejen pasar. Y hasta donde yo recuerdo, pues sí tenían presupuesto, es decir, sí te pintaban las paredes del color que querías, y te imprimían cédulas y viniles para la hoja de sal, etcétera. Es más, una vez organicé una colectiva de arte objeto en la oficina del registro de la propiedad o algo así, también ahí en la colonia Cuauhtémoc, con todos los apoyos de transporte, de museografía, como ellos lo entendieran, pero quedaban exposiciones muy bien armadas. Entonces, yo creo que sí, la creación, bueno, es una teoría que yo tengo, habrá que demostrarla de alguna manera, pero me parece que la creación de espacios alternativos después le dio la pauta a los espacios institucionales de sumarse a ese gran movimiento que fue, y que a lo mejor lo sigue siendo. Bueno, ahora, honestamente, con este gobierno en turno yo lo pongo mucho en duda, también porque la pandemia se nos vino encima. Pero en otros gobiernos anteriores me parece que sí hubo una gran efervescencia para que hubiera más espacios institucionales donde mostrar obra, pero habría que preguntarle también a los escritores y a los músicos, etcétera, porque creo que también por ahí debe de haber información de que sí hubo un gran auge cultural. No sé si nada más en la Ciudad de México,
porque yo no he viajado mucho a otros estados de la República. Habría que preguntar en diferentes estados cómo les ha ido con los apoyos. Pero en la Ciudad de México yo sí vi un auge muy importante a raíz de la década de los 90 y de los 2000, ¿no? ¿Es un tema de presupuesto o es un tema de querer hacer? Bueno, yo pienso que muchas veces es de querer hacer porque todas estas dependencias, digo, no soy nadie para asegurar las cosas, pero con pura intuición y por lo que uno ve cuando camina por esas instituciones y demás, siempre tienen recursos materiales. Por ejemplo, tú, Rigel, que fuiste directora de la Galería de la Secretaría de Economía, pues tal vez no te daban un dinero en efectivo, pero si tú decías, quiero una cubeta de pintura blanca, en las bodegas la tenían. Y bueno, no sé en tu experiencia personal, pero sí la he visto en otras experiencias de que esas dependencias sí tienen bodegas de recursos materiales y humanos en la que sí te mandan gente para pintar y te mandan gente para transportar la obra o sea, sí hay un gasto de recursos que no se nota en cuestión de dinero en ese momento porque ya se gastó antes y ya está pagado desde antes la pintura, los andamios, los tal, ¿no? Creo que no se puede generalizar ni etiquetar. Evidentemente, sí creo que se dan diferencias entre la gestión cuando hay un artista o un profesional de la cultura, o bien, por llamarlo pues, de una manera, un burócrata con aspiraciones puramente políticas. Ahí creo que surge un rompimiento o un cambio en el desarrollo de cualquier proyecto. Eh, ¿Lo han vivido de esa manera? ¿Les ha tocado? Sí, claro, yo defiendo mucho a los trabajadores de la cultura, digamos, a los burócratas del sector cultura. Yo mismo en su momento me consideré un burócrata siendo director de... Es que como está muy manoseada ya la palabra, muy menospreciada la palabra burócrata, a muchos no les acomoda, pero en realidad la burocracia es importante, o sea, sí debe de existir y bien trabajada, bien manejada, es lo que le da el orden a los trámites que cualquier ciudadano quiere hacer, no solo en arte, sino en licencia de conducir o pasaporte, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo lo que pienso es que tendríamos nuevamente, porque ya se ha hecho antes, yo participé en algo en que Mónica Mayer nos incluía e íbamos a la Cámara de Senadores y pedíamos cita con un senador en específico y le hacíamos una serie de propuestas para que los artistas tuvieran pues más visibilidad, más apoyos, incluso seguridad social, etcétera. Eh, todos estos espacios les iría mejor si en vez de dárselo así al que siempre estuvo con el partido, hubiera un filtro y hubiera una convocatoria, casi como estos, ¿cómo le llaman? Examen de oposición, ¿no? En el que se proponen varias personas y dicen, a ver, yo me propongo porque tengo estas credenciales, ¿no? Y hay un equipo que los evalúa y dice, oye, sí, el que mejor lo va a dirigir en este momento en la delegación de Azcapotzalco o en la delegación X, bueno, ahora ya alcaldías, es tal persona y de todos modos, pues estará a prueba 3 años o lo que duren ahora esos puestos, ¿no? No hay una connotación negativa al término burócrata o burocracia, sino más bien probablemente el desempeño de algunos es el que ha llevado ese demérito, ¿no? Sí, A- al término. Hay funcionarios de cultura brillantes que aman lo que hacen y se sí, nota. Y también, y tampoco se puede generalizar en el caso del artista. Habrá artistas, exactamente, sí. gestores que lo hacen bien y otros pues que lo hacen fatal, ¿no? O lo hacen desafortunadamente. A mí me llamó la atención recientemente, eh, yo creo que el museo que más valoro, que más disfruto, que más reconozco y que he tenido la oportunidad de visitar, pues es el Museo del Prado. El Museo del Prado para mí es el museo de museos, por su colección, por su manejo, por su gestión, por las exposiciones. Es decir, me trastoca, me fascina. Yendo
echar un ojo a la lista de directores del museo, pues me llevé con el hallazgo, con la sorpresa de que muchos directores habían sido pintores, incluyendo pues a dos de los Madrazo, a Federico Madrazo y a José, a, a Francisco Pradilla, a Villegas Cordero, a Álvarez de Sotomayor en un par de periodos, uno muy largo, e inclusive a Picasso. O sea, Picasso, más allá de que no haya podido ejercer por la dificultad del momento en el que fue elegido director, pero que sí queda instituido como director del Museo del Prado, pues me sorprendió que tantos pintores hayan sido directores de un museo tan importante a nivel mundial e histórico como es el Prado. Entonces es una reflexión que me queda aún ahí, ¿no? ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso que los artistas, más allá de su obra personal en la que quieren expresar todo tipo de ideas y vivencias y demás, siempre tienen la inquietud, bueno, muchos de ellos tienen la inquietud de también ser líderes de algo, ¿no? Líderes de un movimiento, directores de algún espacio. En México hay muchos ejemplos de artistas, digamos, Antonio Ruiz el Corcito, pues fue el primer director de la Esmeralda, y muchos eh, de los directores que han pasado por ahí, por la Esmeralda y seguramente también en San Carlos, han sido artistas, no necesariamente funcionarios, ¿no? No voy a decir nombres, pero en mi opinión también hay artistas, digamos, de las últimas 4 décadas que han dirigido espacios, tanto de museos como de escuelas, que no lo han hecho bien. O sea, que incluso lo han usado como, pues, como su caja chica, como su lugar de fiestas, ¿no? Como su patio trasero. Pienso que a nivel nacional puede haber una carencia en cuanto a quién está dirigiendo los espacios, porque la cultura, en mi opinión, tiene un retraso. O sea, es decir, desde hace décadas ya se hubiera podido impulsar con mucho más fuerza el arte popular, la música autóctona, folclórica, y las bellas artes, la literatura, etcétera, etcétera. Y en su lugar, en algunos lugares de cultura, están promoviendo las cosas que promovía Televisa en su momento. O sea, era como de pena ajena. Tuve la oportunidad dentro de estar en la Secretaría de Economía cuando se remodeló, reforzó el edificio. Pues no tuve la galería, ¿no? Entonces me involucré en la colección que tiene la Secretaría, ¿no? Que estaba muy abandonada, me dediqué a restaurar murales, obra y todo. Y tuve la oportunidad de conocer gente de Hacienda, de la parte esta del pago en especie, ¿no? Todo lo que tenían estaba considerado y catalogado con un número como litografía. Y el conocer a esta gente de Hacienda me hizo muy amiga de Mirna, que es una de las grandes directoras de esta parte de las obras. Me dijo que jamás en su vida, larga vida de trabajar en Hacienda, que ya está a punto de jubilarse, jamás había trabajado con un artista. Y sí ha sido como muy penoso, de repente hacíamos recorrido para ver cómo las obras y la gente, una oficina tenía fiesta y había globos pegados en los cuadros, ¿no? ¿A qué voy? Estoy de acuerdo en que como artista, dirigiendo otros espacios, pues bueno, hay artistas de gran calidad, no por ser un gran pintor o un gran artista, te hace un gran director de un espacio. Eso lo entendemos, eso es lógico, ¿no? Yo creo que lo que se necesita es saber bien dirigir los espacios, tener los espacios y no sea capricho del director o del gobierno en turno. No hay que olvidar que ahora la Universidad del Claustro de Sor Juana y posiblemente otras, tal vez una privada que se llama Centro y la Esmeralda misma están, o sea, no es que sea una carrera en la Esmeralda, pero sí les están dando mucha noción de gestión cultural, o sea, no nada más de producción artística a los que quieren ser artistas, sino que también están preparando gente
que quiera ser curadores, que quiera ser gestores de cultura. Y entonces esa preparación en la década por venir, digamos, yo esperaría, junto con el caso de Sor Juana y otras universidades, que se empiece a reflejar en que ahora hay gestores ya preparados de manera, digamos, profesional, ¿no? Si ahora las nuevas generaciones salen preparadas en gestión cultural, incluso hablando un par de idiomas más, etcétera, este México puede cambiar, pero si a esa gente la desaprovechan porque los gobiernos en turno siguen nombrando directores de sus espacios a gente que pues no ha leído libros, no ha visto exposiciones, no sabe de la historia del arte, etcétera, pues ¿qué nos espera, no? Yo insisto que este país tiene una riqueza cultural tan grande de tantos siglos que no hemos sabido proyectar hacia nosotros mismos y hacia el exterior también, ¿no? En una época como la que estamos viviendo, pandémica, en la cual los espacios físicos eh, no se pueden visitar o se pueden visitar de una manera muy limitada y hay un auge por lo digital, seguramente ha cambiado la labor del artista en torno a su propia gestión. Los espacios físicos, los espacios para ver las cosas presenciales, no nada más por la pandemia, sino por la tecnología que ya venimos arrastrando desde hace un par de décadas, cada vez más pueden ser en línea, cada vez más pueden ser digitales. Es decir, siempre será maravilloso ir al Museo de Arte Moderno y ver las obras en vivo de la Escuela Mexicana, o ir al MUNAL y ver obra del siglo XVIII, XIX, etcétera. Pero pues lo digital tiene su gracia, entonces habría que fomentar el que los artistas de alguna manera sepan usar bien la tecnología y puedan crear sus propias plataformas digitales. Entonces ahora lo digital habría que promoverlo, porque si podemos difundir nuestras plataformas, digamos, a nivel nacional de toda la República Mexicana, pues estaremos llegando a muchísima gente y ya no es tan necesario el espacio presencial, ¿no? Que dicho sea de paso, gasta más dinero, más recursos, se atora porque no hay los recursos, entonces uno dice, ay, pues ya no hice nada. No, pues está lo digital para hacer muchas cosas. Yo como todo en mi vida estoy completamente dividida, ¿no? Ahora que estoy dando clases de pintura tradicional, porque así se llama la materia, pintura tradicional al óleo, dentro de la primera Universidad de Arte Digital, y con todas estas cosas que siempre menciono de estar promoviendo la cultura y mi parte apasionada de ser pintora y gestora, los obligo después de cada cuatrimestre a hacer una exposición, ¿no? Pues ya obviamente presencial no se puede hacer, entonces hay una cosa maravillosa que se llama Art Steps, ¿no? Creo que los jóvenes se están formando de otra manera, definitivamente, en una manera más virtual, digital, y sí, todavía mis dudas es a qué va a pasar, ¿no? O sea, están pasando cosas muy lindas digitalmente, no va a perder nada la pintura, los museos, yo creo que no van a perder su estatus, ¿no? Pero pues sí, a ver qué pasa con el espacio físico menor. O sea, galerías alternativas, galerías más pequeñas, que si sobreviven a pandemia económicamente o no. Mi duda, mi pregunta será si van a sobrevivir al mundo físico después, post-pandémico.